Hola a todos, soy Dan Goldsmith de Exur y Revolución Digital. En este video vamos a hablar específicamente de las diferencias de marketing de intención y de marketing de interrupción. Hemos comentado anteriormente que son, digamos, las dos principales formas de marketing que hacemos y que buscamos en todas las redes digitales. Sabemos que, digamos, hay diferentes tipos de tráfico y conversión, y eso es de lo que hablamos en estos entrenamientos. Y hoy vamos a hablar específicamente de qué significa marketing de intención, qué significa marketing de interrupción. Vamos a dar algunos ejemplos para entender claramente si tu proyecto, tu producto, tu servicio pertenece a cuál de estos dos. Mucha gente nos escribe todos los días y nos pregunta, oye, yo vendo tal cosa, o mi producto, mi servicio es esto. ¿Es compatible con marketing de intención o es compatible con marketing de interrupción? Y entonces ahora vamos a hablar con detalle para que no quede ninguna duda sobre esto y tengas toda la claridad sobre cuál de los dos tipos de marketing es más compatible con tu negocio, o quizás puede ser que sean los dos, y cómo saber cómo hacerlo funcionar para tu negocio. Entonces vamos a empezar primero con marketing de intención. Marketing de intención es el mejor marketing para cualquier tipo de producto o servicio, que es algo muy específico, que alguien tiene una necesidad específica y que cuando alguien tiene esta necesidad va a Google y escribe, digamos, en el buscador, estoy buscando más información sobre este producto o este servicio. Piénsalo, perdón, antes era el equivalente a la sección amarilla, que es si tú necesitabas un servicio en particular o un producto, abrías la sección amarilla y buscabas específicamente proveedores para ese producto o este servicio. Hoy en día la gente ya no utiliza la sección amarilla. Lo que hace la gente es va directamente a Google y buscan el producto o el servicio o información relacionada con el producto o el servicio, y el marketing de intención es este. Para marketing de intención siempre vamos a pensar alrededor de Google. La gente, tenemos que pensar, esto es lo más fácil, es el equivalente a lo que anteriormente era la sección amarilla, pero hoy en día la gente utiliza Google para buscar productos y servicios, y la ventaja que hay aquí es de que es sumamente sencillo. Es decir, tú puedes comprarle por clic y solo le pagas por clic a Google de gente que busque específicamente tu producto o tu servicio. Si lo sabes hacer de la manera correcta, no desperdicias ni un solo centavo en presupuesto publicitario, porque le vas a comprar a Google únicamente las palabras claves con intención de compra. Y cuando digo palabras clave me refiero a lo que escribe la gente en el buscador. Entonces, si alguien, por ejemplo, vamos a hablar de dos ejemplos en este video. Uno es, vamos a decir que lo que vendes o lo que está vendiendo este ejemplo es pasteles para bodas, ¿no? Entonces, alguien que busque en Google la palabra clave o keyword pasteles para bodas no necesariamente tiene una intención de compra. Sin embargo, es una palabra clave que tiene una probabilidad alta, ¿no? Es decir, alguien que esté en Google buscando pasteles para bodas puede ser que esté buscando información, fotografías, ejemplos, recetas, diseños, y entonces esas personas no tienen una intención clara de compra. Pero si nosotros le decimos a Google pastelería especializada en pasteles de bodas, o pastelería de bodas, o pasteles para bodas en la Ciudad de México, o pasteles para bodas en Perú, o en cualquier ciudad o ubicación geográfica, o pasteles para bodas económicos, o proveedor de pasteles para bodas, o pastelería que haga pasteles para bodas. Si te das cuenta, todas esas combinaciones que estoy dando es la diferencia entre una palabra clave que no necesariamente tiene una intención de compra y aquella que sí. Entonces, si nosotros nos especificamos y hacemos nada más la compra de aquellas palabras claves que claramente tienen una intención de compra, la probabilidad de éxito es muy alta y es muy sencillo tener buenos resultados. Entonces,
intención de compra. Entonces, la intención de compra quiere decir esto, ¿no? Si te das cuenta en el ejemplo de pasteles para bodas, alguien que pone pasteles para bodas puede ser que esté buscando ideas o fotografías, más no hacer una transacción. Por otro lado, alguien que ponga proveedores de pasteles para bodas o que ponga pastelerías que hagan pasteles para bodas en la Ciudad de México, en la ciudad de Bogotá, o en Colombia, o en Perú, en cualquier ciudad. Si te das cuenta, alguien que ya pone una ubicación geográfica o que pone proveedores o pastelerías o que pone estas palabras, empieza a decirnos que tiene una intención de compra. Entonces, si nosotros hacemos que las palabras claves tengan esta intención, la probabilidad de éxito es mucho más alta. Otro ejemplo que queremos darte es el de estudios de tatuajes. Estudios de tatuajes, los lugares donde ponen tatuajes, que nos han consultado mucha gente también de este otro ejemplo, ¿no? Y es igual al anterior, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, que alguien busque, las palabras claves en Google que sean estudio de tatuaje, es demasiado amplio. Es decir, puede que esté buscando un curso para estudiar cómo hacer tatuajes, o que puede que esté buscando qué estudios de tatuajes son muy exitosos. O sea, es muy amplio, no revela que haya una intención de compra. Sin embargo, si a estudio de tatuaje le ponemos estudio de tatuaje en la Ciudad de México, o si ponemos estudio de tatuaje o salón de tatuajes en X ciudad o X colonia, o cualquier ubicación geográfica, ya sabemos que tiene una intención de compra mucho más clara. Y entonces, si tú eres una pastelería que hace pasteles para bodas en, vamos a decir, en Lima, Perú, entonces, si tú estás comprando proveedor de pasteles para bodas en Lima, la probabilidad de que esa persona que está buscando eso tenga intención de comprarte a ti es muy, muy alta. Igual si tú eres un estudio de tatuajes que, digamos, está en Bogotá, y tú estás comprando estudio de tatuajes o salón de tatuajes en Bogotá, la probabilidad de que esa persona que buscó esa palabra clave, que tenga la intención de hacer una transacción contigo, es muy, muy alta. Entonces, siempre busca cuáles son aquellas palabras que tengan alta intención de compra y únicamente concéntrate en ellas. Otro consejo muy bueno es que Google por default te hace algo que ellos llaman concordancia amplia. Y es decir, Google tiene 3 tipos de concordancia, que son amplia, frase y exacta. Por default, cuando tú le compras a Google palabras claves y le vas a pagar por clic, por default Google te pone la concordancia amplia. Y eso es donde podría existir un conflicto de intereses entre lo que tú quieres y lo que ellos. Porque si tú le compras a Google, por decir estas palabras claves de proveedor de pasteles para boda en Bogotá, y no pones que quieres la concordancia de frase o exacta, le das permiso a Google para que ellos te vendan clics o tráfico de cualquier cosa que ellos crean que es similar o parecida. Y entonces eso es lo que hace que todo el tema de intención de compra, que hacía que tú ya sepas que esa persona tiene mucho potencial de convertirse en un cliente, ahora se pierde, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quieres hacer es, en un principio, cuando comiences a hacer publicidad con Google, y específicamente cuando hablamos de Google, es Google AdWords, porque Google AdWords es la plataforma publicitaria de Google. Entonces, cuando tú hagas publicidad con Google AdWords, que tú le vas a pagar por clic, lo que quieres es, no importa el presupuesto publicitario, puede ser muy pequeño, pero lo que quieres es que cada clic, cada centavo o dólar o peso o cualquiera que sea tu moneda, que tú le pagues a Google por ese clic, que tenga una probabilidad sumamente alta de convertir en un prospecto o un cliente para ti. Entonces, tú lo que quieres es no dejar esta opción de concordancia amplia, sino pedirle que lo haga como concordancia frase o exacta, porque básicamente lo que haces es que sea puntualmente la gente que buscó esto y no la gente que buscó algo parecido, porque algo parecido no necesariamente tiene intención de compra. Entonces, si te das cuenta,
al hacer este pequeño truco, que es algo muy muy sencillo, no es difícil, de hecho Google te puede mostrar las instrucciones de cómo hacerlo, o nosotros mismos en nuestros entrenamientos de tráfico y conversión mostramos exactamente cómo se hace y profundizamos en el tema. Con básicamente esto, con saber que en Google AdWords únicamente enfocarte en intención de compra y con no la concordancia amplia, es decir, evitar la concordancia amplia y enfocarte en frase exacta, tus probabilidades de éxito son altísimas. ¿Por qué? Porque existe hoy en día hay poca competencia y hay mucho volumen. Es decir, el mercado ha cambiado, la gente, el consumidor busca en Google este tipo de cosas y la cantidad de empresarios o empresas que saben hacer esto bien son muy pocas. Entonces, si tú vas a Google AdWords, pones un presupuesto publicitario, pagas únicamente por clic, que eso es importante, no estás pagando por las personas que ven tu anuncio y no le dan clic, nada más te cobran por personas que le dan clic al anuncio. Entonces, como pagas por clics y nada más recibes aquellos clics que son buenos, que son muy muy probables que califiquen para comprarte, tu probabilidad de éxito va a ser muy alta. Entonces, cuando digo marketing de intención me refiero a esto, es gente que tiene una clara intención de consumir un producto o un servicio, es gente que va y consulta en Google porque quiere consumir ese producto o servicio, y no aplica nada más para servicios, aplica para todo tipo de productos. Y te puedo decir que en mis años de experiencia con este tipo de campañas digitales, hemos visto cosas súper específicas, por ejemplo, procedimientos médicos muy muy puntuales, o hemos visto, por ejemplo, productos industriales, grúas industriales o maquinaria industrial, que tú pensarías, o mucha gente podría pensar, no hay mucha gente que busca eso en Google, y te sorprenderías al ver que en realidad es que hay gente que busca todo tipo de cosas, no importa el producto o el servicio. De hecho, si es algo muy específico, lo hace más fácil porque tú le dices a Google, quiero específicamente esta gente. Entonces ponte a pensar para tu producto, tu servicio, si es de marketing de intención, cuáles son las palabras claves que tienen una clara intención de compra, y cuando hagas anuncios en Google, no empieces con concordancia amplia, siempre vete a frase y exacta para que tu probabilidad de obtener estos clics correctos sea más alta. Ahora vamos a hablar sobre marketing de interrupción. Marketing de interrupción se parece a la publicidad que sale en la televisión o en radio, que básicamente te interrumpe lo que estabas haciendo. Y entonces, cuando hablemos de marketing de interrupción, nos vamos a enfocar principalmente en Facebook y en Instagram. Como sabes, Facebook e Instagram ambas son de Facebook, y entonces en una sola herramienta, que son los anuncios publicitarios de Facebook, puedes hacer publicidad en estas dos. Y entonces vamos a usar los mismos dos ejemplos de pasteles para bodas y de un estudio de tatuajes para mostrarte cómo sí son compatibles con ambos marketing de intención y marketing de interrupción, pero cómo la idea es diferente, ¿no? Entonces, en el caso de pasteles de bodas, la gente no va a Facebook y busca, ¿no? La gente está en Facebook. Y entonces la manera en la que podríamos llegar al mercado correcto es entender quién es ese cliente o quién es ese mercado, quién es esa audiencia. Y entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que el consumidor de pasteles de bodas probablemente sean mujeres que se van a casar. Y entonces Facebook nos ayuda a encontrar a ese tipo de personas, ¿no? Para empezar, podemos segmentar por demográficos y por intereses. Cuando digo demográficos, podemos tener ubicación geográfica, podemos tener sexo y podemos tener edad. Eso nos ayuda mucho porque podemos saber, de nuevo, si la pastelería de bodas está en una ubicación geográfica específica, nada más nos vamos a esa ubicación. Luego, si sabemos que el cliente que consume ese producto son mujeres que se van a casar, podemos decir mujeres de tal a tal edad. Si sabemos que el cliente promedio de esa pastelería son mujeres que tienen de 20 a 35 años, por decir un ejemplo, podemos decirle a Facebook eso. Pero aún más tenemos los intereses. Y
En los intereses nos dicen, por ejemplo, personas que están consultando temas de bodas, que están consultando marcas o proveedores de otros tipos de servicios o productos relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, marcas de vestidos de bodas, salones donde hacen eventos de bodas o otras revistas quizás que tengan que ver con el tema. Entonces, los intereses en combinación con los demográficos nos ayudan a encontrar a este público. Y a una muy buena, otro factor demográfico que ayuda muchísimo a encontrar a este tipo específico de personas es que en Facebook mucha gente pone el estado de relación amorosa en el que se encuentra. Entonces la gente que pone estoy comprometido o comprometida, sabes que es una persona que próximamente se va a casar o va a tener una boda, ¿no? Entonces, en este ejemplo, los proveedores de pasteles para bodas o cualquier proveedor de bodas puede segmentar en Facebook a mujeres de tal a tal edad en cierta ubicación geográfica, y además puede decirle a Facebook: quiero mostrarle nada más a aquellas mujeres que están en estatus de comprometida. Entonces, comprometidos siempre es una ventana de algunos meses, generalmente, a que va a hacer su boda, y es el estado correcto o la persona correcta que puede tener una probabilidad muy amplia de que si la interrumpes con el producto correcto o con la oferta correcta, el interés va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque tiene el perfil demográfico y de interés correcto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de cómo pastelería de bodas encaja en ambos, en intención y interrupción. Y el otro ejemplo del que vamos a hablar, que es el de estudio de tatuajes, también puede ser claramente calificado para marketing de interrupción. Y esto es, de nuevo, si el salón o el estudio de tatuajes conoce a su tipo de cliente, para empezar, se va por la ubicación geográfica y dice: yo atiendo a gente que está a X kilómetros a la redonda de mi ciudad o de mi colonia o vecindario. Entonces empieza por ahí. Luego, si sabe que el sexo y la edad o los intereses son particulares, segmenta esos demográficos. Pero más importante de todo es que una persona que le interesan los tatuajes, probablemente tú le puedas decir a Facebook, tú puedes decirle a Facebook: tatuajes, tal cual. Entonces, una persona que ya ha demostrado interés en tatuajes porque Facebook ya tiene esos datos, sabe que la gente que le interesan los tatuajes ya ha dado clic o ha consumido contenido que tiene que ver con tatuajes, y quizás ha leído artículos o ha dado like o ha dado me gusta en cosas que tienen que ver con tatuajes. Entonces, tal cual, cuando estés en intereses, le puedes decir: gente que le interesa el tema de tatuajes, diseño de tatuajes, salones de tatuajes, estudios de tatuajes, más el perfil demográfico de edad, sexo y ubicación geográfica. Si te das cuenta, si interrumpes a ese tipo de personas, la probabilidad de que les interese lo que tú ofreces es muy alta. Y entonces aquí tenemos estos dos ejemplos de estudio de tatuajes y de pastelería de bodas, que son dos ejemplos que nos han consultado en los últimos días. Pero si te das cuenta, cualquier tipo de negocio puede ser compatible con estas dos. Algunos son muy fáciles de hacerlos compatibles con Google AdWords, con marketing de intención, mientras otros son mucho más fácil hacerlos con interrupción, con Facebook e Instagram. Y mi pregunta para ti es: piensa tú, para tu negocio, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo funciona su proceso de compra? Si su proceso de compra, cuando alguien va a consumir tu producto o tu servicio, si es algo espontáneo o es algo que es planeado, ¿no? Si es algo que es planeado, que es algo que él con tiempo va a consultar y va a buscar un proveedor, o si es algo que quizás esta persona está pasivamente viendo Facebook e Instagram, y si tú conoces a ese cliente, sabes qué intereses y qué demográficos tiene, como hablamos aquí, y tú lo interrumpes con tu mensaje, pero sabes que esa persona cumple con los demográficos e intereses correctos, si tú lo interrumpes, tienes una probabilidad muy alta de que le interese tu mensaje, ¿no? Que le interese tu producto, tu servicio, porque cumple con ciertos factores. Muy probablemente puede ser que tu producto o tu servicio sea compatible con ambos, y también hay casos específicos que nada más son compatibles con uno de los dos. En cualquiera de las dos formas, nuestros entrenamientos muestran con mucho detalle y profundidad. Profundizamos en cuáles son las técnicas y tácticas para hacerlo muy fácil, no importa si nunca lo has hecho, para cómo hacer las campañas de Google AdWords y cómo hacer las campañas de Facebook, cómo entender si tu producto o tu servicio entra en
una o ambas de estas dos y qué hacer al respecto. Tanto qué hacer a nivel de las campañas publicitarias como qué hacer después, ¿no? A qué tipo de página hay que mandarlo, y hay diferentes tipos de páginas de conversión para que esta persona no solamente dé clic en el anuncio, sino que después tome una acción para convertirse en tu prospecto o cliente. Entonces, muchas gracias y continúa viendo nuestros entrenamientos para aprender más sobre el tema.